minutos. José Laluz. No, yo pienso que Eury. Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor y mi Salvador. Y como siempre inicio con la palabra de Dios, Colosenses 4, 5 y 6. Vamos a ver que valga la pena, que tú sabes que... La Biblia todo vale la pena. Julio dice que Julio acabó con la Biblia esta mañana. A propósito de eso, compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo. Aprovechando al ¿Estás máximo. diciendo que Julio no cree en Cristo? No, estoy diciendo lo que dice la Biblia. Yo tengo eso listo desde antes de que Julio me va a poner a pelear. No, Julio tiene un criterio y otro. Ahora, según lo que dijo Julio, porque oigan Pero esta déjame vaina, terminar no oigan lo que dijo Julio para que tú sepas lo que él dijo, porque seguro tú no No, yo lo escuché completamente. Oigan José. lo que dijo Julio, que el cristianismo fue impuesto, pero eso es verdad, por el Imperio Romano, ¿verdad? No, no es verdad. Por el Imperio Romano. No. Pero resulta entonces que si tú le aplicas a eso, la racionalidad, el Imperio Romano es la expresión de corrupción más grande que ha generado la humanidad. Oigan qué contradicción. El Imperio Romano es la mayor expresión de corrupción que ha generado la sociedad humana. Significa que la mayor expresión de corrupción impuso el cristianismo, que es la mayor expresión de moralidad. Y le hizo el mayor daño, precisamente, al cristianismo. O sea, lo impuso. Pero tú eres cristiano por los romanos. No, espérate, yo no soy cristiano por los romanos, yo soy cristiano por Jesús. No, tú eres cristiano por los romanos, porque tú hablas español. No, no es verdad. Que no hayan venido los españoles aquí y lo hayan impuesto. Que fueron los herederos del Imperio Romano. Tú estuvieras brincando con una vaina llena de trap. Déjame decirte, esa es la visión de ustedes. La de nosotros, por eso digo, aquí dice, aprovechando al máximo cada momento que su conversación siempre amena y de buen gusto para poder responder a cada uno. Vamos a hacerla de buen gusto. Yo voy a hablar de eso, o sea, ¿cuál es mi visión? Y vamos a escucharlo, sí, exacto. O sea, Julio dio una visión y yo voy a dar mi visión. Por eso incluso empecé con esto. ¿Te variaron tu comentario inicial rápidamente? No, porque mi comentario es ese. No, yo inicial porque fue... O sea, tú no eres cristiano por los propósito de españoles que vinieron los razonamientos de espada temprano. No. Esos españoles que vinieron a evangelizar con una espada y una cruz. No es por eso. No, yo soy... Tú eres de otro sitio. No, yo soy por Jesús. Lo que pasa es que una cosa es el método que usa alguien y otro es la esencia. Y yo voy a demostrarte, ahora tú lo vas a ver, con un planteamiento de Jesús se demuestra que independientemente de lo que pasara con Constantino, con Saulo de Tarso, con quien fuese, siempre iba a aparecer alguien que iba a seguir a Jesús para hacer lo que él mandó a hacer. Pero antes de esto quiero saludar, ¿verdad?, la inauguración anoche del Hotel Guaracuya Colonial. Julio y yo estuvimos ahí, Julio habló ya de eso, pero yo quiero sumarme a eso. Sí. Le decía, mira Melton dónde llegó. Sí, bueno, Melton, saludar esa iniciativa, un hotel boutique muy bonito, muy bien diseñado, lo diseñó, ¿verdad?, Melton Jr., el hijo de Melton. Un ambiente sumamente agradable y una actividad muy estimulante, de verdad nos sentimos muy bien anoche, estuvimos compartiendo con Melton, con Doña Luchi, con Melton Jr., con toda la familia, y realmente el discurso aquí también... Hay mucha gente que no van a ir al Reino de los Cielos. Sí, porque de ahí no fuimos para el Reino de los Cielos. No, de ahí se murieron ustedes, entonces si fue no todo el que muere va al Reino de los Cielos, hay que tener eso en el corazón. Bueno. Pero el primer paso para acceder al Reino de los Cielos es morirse. O al Reino de la Tierra. O al que sea, al reino. Que morir. Mire, entonces el discurso de... Es el primer paso. Pues muérete y vete para allá. No, porque él no quiere. El Señor dice... No, el Señor... Oye. Si el reino de los cielos... Si el primer paso. Los cielos cuando se muera. Claro. Y él quiere estar al lado de Dios. Él que morirse. No, porque Dios nos dice... Es que el primer paso... El primer paso para estar a la derecha del Padre o a la derecha del demonio, cual sea, el primer paso es morirse. Sí, pero en el caso de nosotros... Vamos a escuchar a Eury. Yo siempre aspiro a estar en un sendero correcto. Vamos a escuchar a Eury. En el caso de nosotros... Vamos a escuchar a Eury, que hay mucho compromiso, las pausas largas. Adelante. Sí, es jugar nuestra función y él es que decide cuando nosotros nos vamos con él. Miren, yo solamente quiero hacer algunas precisiones a propósito del comentario de Julio, que yo respeto, ¿verdad? Hay algunas cosas que no comparto y lógicamente simplemente quiero hacer algunas precisiones. ¿El cristianismo qué es el cristianismo? El cristianismo es un movimiento de fe, una religión, como usted lo quiera llamar, de los seguidores de Jesús. Jesús Cristo, es Jesús el Cristo, no era que ese Cristo era su apellido, él era Jesús. Y es el Cristo porque Cristo es el Mesías. Entonces, los que siguen al Mesías, o sea, los que siguen a Jesús, son los cristianos. Y Jesús tuvo seguidores desde que empezó su movimiento de fe. Y lógicamente, estructuralmente él no creó propiamente una religión, creó un movimiento de seguidores, que es lo que es la base fundamental y el soporte de lo que fue posteriormente todo el cristianismo, cuando él asciende a los cielos, y
hay un señalamiento en Mateo 28 donde Jesús da la precisión clara de cómo se va a conformar ese movimiento, esa situación, todo eso que tiene que ver con sus seguidores. Entonces, ¿qué dice Jesús? Jesús dice, Mateo 28:15, dice, por lo tanto, Jesús se acercó a todos sus seguidores y les dijo, se me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Perdón, escúchame, José, estoy hablando. Esto es Mateo. Mateo no tiene nada que ver con los romanos. Que con Pablo, el apóstol Pablo, que era esto es romano, Mateo. Que era romano. No, esto es Mateo. Pablo viene después. O sea, Jesús cuando asciende al cielo, que reúne a los discípulos, le dice, vayan, hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenle a obedecer todo lo que he mandado a ustedes y les aseguro que estarán como ustedes hasta el fin del mundo. Y en Hechos 1:6 dice, cuando venga el Espíritu sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea y en Samaria y en todos los confines de la tierra. Es decir, desde el principio Jesús sabía que sus discípulos iban a difundirse en todo el mundo. Los mandó a eso. Los trabajó eso. O sea, el cristianismo empieza inmediatamente, se crea ese movimiento para tratar de traer el reino del cielo aquí a la tierra. Sus discípulos van a esa tarea, la tienen desde un primer momento. Lógicamente, lo que pasa posteriormente depende de muchas cosas. Eury, muy breve y puntual, sin pregunta. Fran Soto nos explica qué pasó. Sí, no, porque es rápido, para que Eury pueda comenzar. Nos explica lo que pasó en el Marcelino Vélez. Adelante, doctor. Sí, buenos días. A informarle al pueblo dominicano que alrededor de las 5:30 de la mañana, un abanico en el área de farmacia, en el área de farmacia de cirugía, cogió fuego. Eso provocó una humarada y esa humarada afectó sensiblemente el área de intensivo. Tuvimos que sacar los pacientes de intensivo al pasillo y trasladar 3 pacientes de cuidado. Los otros pacientes ya están aquí, ya el humo pudimos resolverlo y todo está normal hasta ahora. Bueno, pues muchas gracias, doctor, muchas gracias. Gracias a usted. Eury. Decía entonces que con esa visión es que suceden todos los acontecimientos. ¿Qué pasa con Saulo de Tarso? Saulo de Tarso, un romano, perseguidor de cristianos, estuvo la muerte de Esteban, fue de la que eligió, persiguió muchísimo, iba rumbo a Damasco a seguir matando cristianos y en el camino, entonces Jesús le dice, ven acá, ¿por qué tú estás haciendo eso? ¿Qué tengo yo contra ti? Que ahí sucede la conversión de Pablo. Se cae del caballo, es cegado y entonces es llevado a Damasco y en Damasco oran por él. Señores, por favor, oran por él y entonces él asume a Jesús, asume el cristianismo y empieza entonces a trabajar a favor y se convierte, o sea, que es el perseguidor de cristianos se convierte en uno de los soportes del cristianismo, en uno de los soportes de todas las enseñanzas de Jesús y en uno de los que más contribuye precisamente a darle ese carácter universal, ese carácter católico, ese carácter de ir a todas las naciones, tal y como le había dicho Jesús a todos sus discípulos. ¿Qué pasa posteriormente? Sigue creciendo, o sea, esta nueva forma de ver la realidad del mundo y asumir a Jesús como el camino para llegar a Dios, sigue creciendo en todo el mundo y se va convirtiendo en una opción tan grande que el Imperio Romano, que es lo más fuerte políticamente hablando, se da cuenta que algo está pasando. ¿Y qué es lo que hace Constantino? Lo seduce. Oportunistamente se monta, porque Constantino, es verdad que para la difusión, por convertirlo, que yo creo que fue un daño que le hizo, no un bien. O sea, le hizo un daño convirtiéndolo en la cuestión, parte del Estado. O sea, la fe no tiene que estar como parte del poder político. Tiene que orientar, tiene que ser un suplidor, sobre todo de fe del poder político. Pero no puede gobernar junto con él. Eso es un error. Entonces, Constantino, ¿qué hace? Aprovecha un movimiento que había logrado estar en toda la extensión del Imperio Romano y dice, bueno, déjame aprovecharme de esto. Supuestamente se convierte, porque él no se convirtió en nada. Al final de cuentas, siguió en la mayor parte de su vida haciéndole pleitesía a muchísimas cosas que no eran cristianas, actuando de manera no cristiana, porque en el fondo Constantino no actuaba de manera cristiana. Aunque él contribuyó a que el cristianismo, recuérdense que el cristianismo no es una persona, el cristianismo es un movimiento de fe, es seguir las enseñanzas de Jesús. Entonces, lógicamente,
¿Qué él hace? Al ver que este movimiento es tan grande, se monta para usarlo políticamente y hace una serie de cosas que evidentemente contribuyen a que se amplíe, por un lado, la verdadera esencia del cristianismo, pero por otro lado, él cambiándole la esencia. O sea, podemos decir que es una especie como de ONG que trabaja con los pobres de mucha dignidad, y en los 12 años Balaguer ve que está creciendo y esa ONG es seducida por el poder de los 12 años. Y hay una alianza entre esa ONG que hasta ese momento había estado al lado de los pobres. Sí, así mismo entonces, es usada. Exacto. Hasta que, mira lo que pasa. Y a Pablo de Tarso posiblemente le ofrecieron una especie de senaduría y se convirtió en un tránsfuga de lo que él pensaba y pasó a ese otro movimiento. No, le ofrecieron la vida eterna y él entendió. Hay un cambio. Pero eso es lo que cuentan. Bueno, pero eso es lo que nosotros queremos. Hubo un cambio. En Saulo de Tarso hubo un cambio real. En el caso de Constantino fue un cambio aprovechado. Hasta tal punto que la iglesia, que en este caso es la iglesia católica, de ahí en adelante empieza a transitar una situación que lleva a que aparezca Lutero, a que aparezca Calvino, a que aparezca Wesley. Siempre al lado del poderoso. No, pero la católica, por eso estoy diciendo, ¿qué pasó? Esa iglesia que fue tergiversada por Constantino y que se convirtió en un aliado del poder, empieza a corromperse, a hacer una serie de cosas, a vender. O sea, esa es la iglesia que Lutero, Calvino, Wesley y ese grupo de la Reforma Protestante tiene que decir, no es eso que nosotros queremos. Nosotros queremos cambiar la orientación. Y es en ese momento, como pasa con todos los fenómenos en la vida, como pasó con Saulo de Tarso, como pasa con muchos de nosotros, como pasó conmigo, como pasa con muchísima gente que en un momento está creyendo que está haciendo algo correcto, que está actuando de una manera y de repente tiene una conversión, viene y asume a Jesús y entiende que el camino que ha estado llevando es equivocado y entonces toma otro camino. Eso es lo que pasó precisamente con la iglesia a partir de la Reforma. Y por eso yo digo, es cierto que Constantino usó el cristianismo para el soporte de su poder, hizo ver que era cristiano, pero en el fondo no era ningún cristiano nada, le hizo muchísimo daño. No importa, que lo impuso el cristianismo. Bueno, pero a sangre y fuego por eso, lo impuso. Pero por eso y es que... Pero oye, oye, ¿por qué lo impuso? Lo impuso y lo convirtió en una cuestión de Estado que tuvo los reformadores que cambiar ese criterio. Por eso existe el cristianismo todavía. Porque si no hubiera sucumbido junto con todo ese poder. El cristianismo existe, por un lado, porque se hizo una alianza estratégica con el capitalismo. Eso es lo que dice Max Weber. Y por otro lado, porque la Iglesia Católica acumuló tanto poder en la Edad Media que es un reflejo de la cultura occidental. No, es todo lo contrario. Eso es por eso. No, es todo lo contrario, José. El cristianismo va a existir siempre, porque el cristianismo es un mandato de Dios y de Jesús. ¿Para qué? Para cada vez ganar más gente hasta el reino de los cielos. Eso va a existir permanentemente y va a seguir creciendo cada vez más. ¿Por qué? Porque no depende de un hombre, no depende de un fenómeno, no depende de un proceso. Lo que pasa es que lo analiza desde el punto de vista sociológico o de la ciencia, lógicamente va a decir, lo va a ver como un fenómeno social. Pero el cristianismo no es un fenómeno social, el cristianismo es un fenómeno de fe. El cristianismo es un crecimiento. Que la fe es un disparate. Bueno, pero José, escúchame. La fe, no tú. La fe. No, ¿Qué es lo que es la fe? Pero escúchame, un engaño para que el que no sabe nada crea. Pero perdón, José, y engañar a la gente. ¿Qué es lo que es la fe? Oye, tú me excusas. Pero di que es lo que es la fe. No, la fe es la creencia en lo que tú. Pero es que las cosas tienen una estructuración. Pero, señor, tú no puedes decir que la fe es lo más grande. José, pero ¿qué es lo que es más grande? Pero escúchame. Con fe tú estuvieras hablando por un micrófono, tuviera una jipeta, tuviera unos lentes. La fe produce. No, eso es conciencia que tú lo tienes. No. Quítate los lentes a ver si tú vas a leer. Perdón. Oye, la fe. Lee por fe. Yo leo por fe. La fe es un arma que ha creado la ciencia. Pero ¿qué fe ni fe? Escúchame. José, recuerda que la fe es intangible. La fe es marketing para engañar a los pendejos. Recuerda que es intangible. José, te pido si tú quieres. Pero dime que es para creer en lo que no se ve. Pero oye, pero precisamente intangible, no se ve. De creer como tú, el que no tiene fe nunca va a creer. Está bien, pero dime qué es. De todas maneras, vamos a dejar que José termine, por favor. Pero que lo que la fe, yo no quiero saber. Todo el mundo habla de la fe y nadie le explica. Porque el no es de euro. Vamos a dejar que Euro termine. La Pucamay me enseña fe. Pero José, la Pucamay me enseña fe. ¿Tú no tienes fe en el liderazgo responsable? No, él no tiene fe en nada. Si tú no tienes fe en nada, no patines, visión. No vagues, ¿no? Intención. Oye, la fe. El hotel de anoche con fe, ¿ve? Claro, sí, con fe. Bueno, yo tengo fe que que voy a triunfar. Es un invento. Señores, esa es una obra de fe. Porque por fe el invierno para discusión Señores, por favor, para que la confianza que tiene que va a tener éxito. Miren, por favor, vamos a dejar que ahorita. La fe, señores, vamos a dejar que termine. Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que viene, la convicción
de lo que no se ve. Fe es, perdón, José. Oye, si tú no tuvieras fe, no fuera diputado. Si tú no tuvieras fe, no estuvieras en el PLD. Pero lo que pasa es que la fe es precisamente la creencia en que tú vas a lograr las cosas en función de ese poder que tiene Jesús para nosotros. No, en la última parte no necesariamente. No, pero yo digo en que el caso tener fe desde la espiritualidad. Pero espérate, hay dos tipos de fe. Ser, no en una cosa hay dos material tipos de que le fe. dicen Hay dos ustedes. tipos de fe. La fe en función de tú confiar en lo que tú crees, y nosotros la fe que todo lo que nosotros creemos está basado en Jesús, está basado en Dios. Entonces, ¿tú no tienes fe en este gobierno? Señores, por favor, escúchame. Es que la fe no es religiosa, la fe es evidencia. Vamos a dejar que Milton termine. Déjenme terminar, porque yo cuando tú estás hablando muchísimas cosas, José, yo te dejo hablar. Y a veces tú dices cosas que pero no es a ti. Pero no, pero entonces soy yo que estoy hablando. Dando la oportunidad de que le explique a la audiencia eso. déjalo que hablar. José, óyeme una cosa. Nunca que tú has dicho una cosa, yo he dicho que eso es un disparate. Que eso no, la fe, no tú, no, la pero no, fe. es que, ¿Qué es lo que es la fe? Hermano, tú tienes que respetarme. No, pero ¿qué es lo que es la fe? Dime qué es lo que es la fe. Te lo he defendido 500 veces. Entonces, si tú no lo crees, tú lo que haces, guarda un silencio, tranquilo, ¿Tú estás peor que Oli ahora? Claro. No. Tú estás peor que Oli. Hay una vaina que se llama verdad científica, que tiene la verdad científica tiene un proceso. Bueno, es que por eso es el se puede medir, observar, pero José, verificar, comprobar. Vamos a esperar, criterio. Si tú crees en tu ciencia, quédate con tu ciencia, pero lo que tenemos fe, déjanos tranquilos. Y oye, nosotros, a final de cuentas, todos estamos orando por ti. Por mí no, pero por sobre la fe no ore, porque la fe es marketing, es engaño, es corrupción moral, porque tú no la puedes explicar. Si tú la pudieras explicar, yo me pongo al lado de ti. Porque yo no quiero ganarte un debate. ¿Qué gano yo con esa vaina? Pero yo no estoy Hay que orientar a la gente con un criterio de respeto. Pero el mayor respeto es la fe. Oye, bien, para que tú sepas. Pero explícala primero. Pero, dime que te explique la verdad científica. Yo te la voy a explicar. Ahora explícame la fe. La verdad científica tuya está basada en fe. La verdad científica tuya está basada en fe. O sea, todo lo que tú tienes es por fe. Incluso la ciencia. Eury, pero diría que tú tenías José quieto. No, pero espérate, no, porque esto es bueno. Decía que cada vez que la ciencia abre una puerta, ahí está Dios. Esa es la fe. La fe es tu confiar en lo tuyo. Pues dime qué confianza. Bueno, es confianza, es creencia, es valor. La fe es todo. Alienación feliz. Todo es la fe. Para nosotros la fe es Dios. La fe es Jesús. Entonces, si tú no crees nada de eso, tú sigues haciendo todo lo tuyo. Y que ojalá te vaya bien, perfecto. Pero a los que tenemos fe y creemos, eso es lo fundamental. Entonces, decía el cristianismo, independientemente de lo que pasara con Saulo de Tarso, de lo que pasara con Constantino, de lo que pasara con cualquiera, iba a seguir creciendo. Porque el cristianismo es la enseñanza de Jesús para todos los que quieren alcanzar la vida eterna. Enseñanzas que están basadas en amor, enseñanzas que están basadas en perdón, en servicio a los demás, en humildad. Eso fue lo que Jesús dejó como normas fundamentales para que todos sus discípulos lo hicieran. Y eso es lo que hacemos, lo que seguimos a Jesús. Entonces, el cristianismo es un movimiento de los seguidores de Cristo. Jesús era el Cristo, el Mesías. Entonces, ese movimiento va a seguir creciendo de manera permanente. Por eso nadie, ni con fuerza, ni con presión. La persecución que hubo en los primeros tiempos del cristianismo era para que desapareciera, y no desapareció. Vino Constantino y se montó, lo hizo mucho más grande, pero lo cambió, lo tergiversó, pero no murió ahí, siguió creciendo de otra manera, encontró lo que lo transformaron. Y lógicamente en el mundo cada vez más siguen los seguidores de Jesús, porque la fe es la que mueve a toda esta gente a hacer las cosas como debe ser, a ser correcto. O sea, la fe nos enseña a ser buenos ciudadanos, a actuar correctamente, a no hacer el mal, a ayudar a los demás, a servir a los demás. Es decir, es precisamente esa fe, esa confianza en Jesús, esos ser seguidores de Jesús, ser cristianos, lo que nos lleva a ser realmente verdaderos seres humanos. Ahí es que está la esencia. Entonces, finalmente, yo creo que en todo este movimiento histórico, si usted lo ve desde el punto de vista de la historia y de la ciencia, no lo va a entender bajo ninguna circunstancia. Porque no lo puede entender, porque quiere verlo como un fenómeno humano y no es un fenómeno humano. Usted lo quiere ver como un fenómeno social y no es un fenómeno social, es mucho más que eso. O sea, la fe y Dios está por encima de todas estas cosas. Y los que tenemos fe y creemos en Dios, entonces lo vamos a ver siempre de esa manera. Que independientemente que pueda haber alguien, porque hay gente que ha tergiversado. O sea, como somos seres humanos, ninguno es perfecto. El único perfecto es Dios. Entonces, hay supuestos cristianos que actúan en base al cristianismo, pero hacen todo lo contrario. Pero esos, a final de cuentas,
tienen que pagar sus responsabilidades. El padre de yo. No, no, Entonces, son instituciones y personas al lado que de hacen, lo peor, históricamente. claro, como pasó en una parte con la iglesia que tergiversó la forma en cómo era realmente el cristianismo y tuvo que venir a Yo le ser ofrecí 100,000 reformada. a todos los curados por Tuvo que Dios ser y no ha reformada. venido uno. Entonces, lo importante es mantenernos fieles a Jesús, Eso sí es una mantenernos estafa. fieles al cristianismo, mantenernos fieles a la fe y seguir haciendo lo que decía Jesús. Amar de manera incondicional, saber perdonar, dar servicio a los demás, entregarnos por ellos, ser humildes y siempre tener a Jesús como centro. Bueno, el ingeniero Radamés Segura, miembro ahí. del comité político del Partido de la Liberación Dominicana y una de las personas que ha estado pues en las investigaciones del caso Odebrecht, de las 14 personas que están en estas investigaciones, 14 no, Julio, ¿Qué? son 114. que por cierto, un cómico hoy anunció que son 100. Que tiene más de 100 un cómico, ¿no? Porque Anoche. No, No, Julio, un no fue un cómico. cómico, fue el procurador. No, un cómico. No, fue el procurador. Yo dije, se va a joder. ya que falte el expediente de los 14. Tiene que ser un cómico. Julio. Una gente que no investigó, No le digas pero así, un no le cómico. digas Tiene que ser un comediante. pero ¿cómo va a ser? Un comediante que no ha encontrado un expediente para los 14 que tiene y ahora dice que va a someter 100. Cambio y fuera.